Hebreos 6, 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Cerramos nuestros ojos. Padre, te pedimos que esta mañana nos hables a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz. Hemos puesto una pausa en nuestra vida. Hemos venido a sentarnos como María, hermana de Lázaro, se sentó a los pies de Jesús aquel día, para recibir aquella cosa que nunca nadie nos podrá quitar: la revelación de tu palabra y nuestra experiencia personal contigo. Solo una cosa es necesaria, le dijiste a Marta, y María ha escogido la buena parte. Y nosotros también, al estar aquí, hemos tomado la decisión de escoger la buena parte. Es tu palabra, Señor. Y hoy queremos ser afianzados en nuestra fe, afirmados, direccionados, perfeccionados para caminar en tu camino como a ti te agrada, Padre. Te damos gracias por esta palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de la semana pasada, que se tituló Gracias, papá. La vida cristiana completa. La vida cristiana completa. Los que no vieron o no estuvieron en la prédica pasada, o debería decir, pues sería bueno que todos igual, pueden ver esta prédica en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Suscríbase y dele clic a la campanita y dé un like también. Y entonces allá puede ver la prédica de la semana pasada, porque hoy vamos a ver la continuación de la prédica de la semana pasada. Aprendimos la semana pasada qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Bueno, tiene que escuchar la prédica para que lo pueda entender la semana pasada, pero se lo voy a comentar brevemente, pero para mayor profundidad vaya a la prédica. Los rudimentos de la doctrina de Cristo son doctrinas esenciales, vamos a llamarle cardinales, doctrinas fundamentales que operan en un segundo plano en nuestra vida. Detrás de nuestras decisiones están funcionando estas verdades, estas revelaciones. Detrás de la forma en que educamos a nuestros hijos están trabajando estas enseñanzas, y si no las tenemos, tenemos deficiencias en nuestra vida. No está completa nuestra vida cristiana. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí. ¿Tenemos la salvación? Sí. ¿Tenemos la palabra? Sí. Pero estamos como que faltos de ciertas revelaciones necesarias para nuestra vida espiritual. Y yo ponía el ejemplo de un celular. Los celulares tienen procesos de segundo plano. Por ejemplo, si yo abro ahorita el WhatsApp y empiezo a escribir un mensaje, yo lo estoy haciendo, el usuario lo está haciendo. Hago una llamada, pero hay ciertos procesos que están en segundo plano que no dependen de mí, dependen del equipo. Por ejemplo, medir la temperatura del equipo. Cuando entro al auto y está hirviendo el teléfono está bloqueado, no puedo usarlo, tengo que esperar a que se enfríe. Ese proceso está en segundo plano, no está a mi alcance, está trabajando. El GPS, el Wi-Fi,
Algunas funcionalidades como el reloj, por ejemplo, o la alarma o la agenda están trabajando detrás de la interfase del usuario. De la misma manera nuestro cuerpo, gracias a Dios, su respiración no depende de su estado de ánimo. Gracias a Dios su sistema, digestivo, respiratorio, sanguíneo, cardíaco, etcétera, no dependen de usted, funcionan. Aunque usted esté triste, molesto, enojado. Y si estamos platicando en un restaurante, mi enfoque no está en esas funciones que son vitales. Si yo estoy platicando en un restaurante con usted, mi enfoque está en usted, en lo que estamos platicando, pero detrás de nuestra plática mi corazón está latiendo, mi sistema digestivo está funcionando, mi sangre está circulando, mis pulmones están recogiendo oxígeno, etcétera. Mi sistema inmunológico está trabajando. Son funciones de segundo plano, no están afuera, y gracias a Dios no dependen de mí. De la misma manera, nosotros necesitamos ciertas revelaciones de la palabra, ciertas doctrinas esenciales que operan en segundo plano, detrás de la ejecución cotidiana de mi vida. Deben estar presentes cuando yo educo a mis hijos, deben estar presentes al momento de yo tomar decisiones económicas, deben estar presentes cuando yo desarrollo mi vida en todo momento. Ahí están atrás están funcionando, detrás de mis sentimientos, detrás de mis emociones, detrás de mis pensamientos, ahí están funcionando estas doctrinas, estas enseñanzas, estas revelaciones, y estoy caminando con ellas. ¿Qué pasa si falla el proceso que controla la temperatura? Pues se quema el celular, ¿no? Se quema y no se bloquea y se quema. ¿Y qué pasa si yo no tengo una de estas 7 enseñanzas que vimos la semana pasada? Vamos a verlas hoy también. ¿Qué pasa si no está una? Bueno, estoy falto y mi vida no refleja la vida de Dios, el amor de Dios. Y ese era el problema de los hebreos. Recordemos cuál fue el propósito de escribir la carta de los hebreos. No sabemos quién escribió la carta de los hebreos. Solo sabemos que fue escrita en la segunda mitad del siglo primero, a principios de la segunda mitad del siglo primero, en los años 60 del siglo primero. ¿Y cuál es el propósito de la carta? Una carta de exhortación para una comunidad específica. ¿Fue escrita para quiénes? Para los hebreos, ¿no? La carta a los Corintios, ¿a quién se le escribió? A los Corintios. Entonces, no está escrita para gentiles, no está escrita para griegos, romanos, paganos, no. Está escrita para hebreos. Y es una carta que está llena de terminología judía, más de 29 referencias al Antiguo Testamento, 53 alusiones a la ley mosaica aparecen en la carta a los hebreos. Por lo tanto, un gentil difícilmente agarra la profundidad de la carta. Tenemos que primero compenetrarnos a la mente hebrea para entender la carta. ¿Y qué es lo que está solucionando el autor de la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta? No solamente leamos y ya, tenemos que entender el contexto o los contextos que rodean a la lectura bíblica. Y el contexto de la carta era una ola de deserciones de hebreos, judíos, genuinos, piadosos, que se habían convertido al cristianismo, pero estando ya en el ámbito cristiano, siendo desilusionados por lo que ellos estaban viendo, que ellos consideraban que era un desorden en la iglesia cristiana, ellos empezaron a regresar al judaísmo. Y esa es la causa de la escritura de la carta, una carta de exhortación,
una carta de ánimo a los creyentes que estaban regresando, a los hebreos que estaban regresando al judaísmo. No está hablando de personas regresando al mundo, no. Aquí estamos hablando de gente que creció en el judaísmo, que conocían la palabra de Dios, la ley de Dios, que ayunaban desde niños, oraban, diezmaban, no mentían. Era gente genuinamente seguidora de los mandamientos de Dios, que habían aprendido, tenían una vida con un estándar moral muy elevado, gente genuinamente honesta en su fe, pero que en algún momento en su vida se convierten al cristianismo, y en el cristianismo encuentran todo un mundo pagano convertido al cristianismo, como muchos de los que estamos acá, pero que al no haber pasado el mismo fundamento que ellos atravesaron en el antiguo pacto, al no conocer la ley de Dios, al no conocer los mandamientos de Dios, entonces ellos entran directo del paganismo al reino de Dios. Y son aceptados y recibidos por el Padre, porque la salvación no es por obra, sino por fe. Pero ¿cuál es el problema? Que las formas paganas de estas personas permanecían estando ya dentro de la iglesia. Muchas veces Pablo hace una corrección de varios excesos en la iglesia de Corinto. Y es como que hoy nos imaginemos una iglesia donde hay travestis, homosexuales o lesbianas o drogadictos, pero que están convertidos a Cristo, están en un proceso de restauración. Pero cualquiera de ustedes diría, bueno, yo no voy a mandar a mis hijos a esa iglesia, porque cuidado, ¿no? Y entonces hacemos un juicio superficial de las cosas que vemos, y entonces nos hacemos 2 pasos para atrás. Y eso es lo que está pasando en el contexto. Y entonces los hebreos quieren volver al judaísmo. Y el autor de la carta les dice, hey, es verdad que están viendo estas cosas que no son muy agradables, pero es parte de un proceso de salvación, pero yo voy a explicarles qué es el cristianismo. Así que la carta es una apología, una defensa de la persona de Cristo superior a Moisés, del nuevo pacto como una continuación del antiguo pacto, la cancelación de las sombras, la cancelación de las metáforas del ámbito judaico, y ahora con las realidades espirituales. Eso es lo que trata de explicar esta carta, para convencerles a los hebreos que están en el camino correcto, a pesar de lo que pudiera haber alrededor. Y él es el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, les dice, ustedes están dudando porque no tienen los fundamentos, las esencias escriturales de la palabra, no las han entendido. Y entonces el escritor dice, vamos a crecer, vamos a dejar la primaria, hermanos, vamos a dejar la secundaria, la preparatoria, entremos a la carrera y empecemos a ejercer la carrera que Dios nos ha dado. Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque faltan los cimientos. Es como que yo le diga, vamos a enseñarle arquitectura, pero nunca aprendió a sumar, a multiplicar, a restar y dividir. Entonces, ¿cómo voy a enseñarte arquitectura si las operaciones básicas no las aprendió? Entonces esto falta, no podemos ir acá si esto falta. Y por otro lado están las personas que tienen 2 décadas en la primaria. Ya hicieron divisiones, quebrados, punto decimal, fracciones y todo, y ya se las saben de todas, pero no van a la arquitectura, no van a la ingeniería.
Entonces, este es el contexto que nos está presentando y cómo este escritor define 7 verdades, 7 doctrinas fundamentales que ya dije que operan en segundo plano, porque tenemos que tener la revelación, el entendimiento de estas enseñanzas para que funcionen como deben funcionar. Y son 7, las acabamos de leer. Tenemos una gráfica que vimos la semana pasada. Por tanto, dejando, dice el verso 1, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí tenemos la primera, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí tenemos la segunda, de la doctrina de bautismos. Está en plural porque se refiere a 2 bautismos: bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. Tercera y cuarta pilar, columna. De la imposición de manos, quinta columna. De la resurrección de los muertos, sexta columna. Y del juicio eterno, séptima columna. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y dice Proverbios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Proverbios 9:1. Nuestra vida debe ser así. Debe tener estos entendimientos, estas revelaciones, estas verdades debidamente comprendidas para que puedan operar detrás de mi vida, detrás de mi matrimonio, detrás de mi economía, etcétera. Y me van a ayudar a tomar decisiones, van a influenciarme para construir una vida agradable a Dios. Nuestra vida no debe ser como la siguiente gráfica. Vamos a poner la siguiente gráfica. No debe ser así, porque así se va a resquebrajar y no va a funcionar. Y si yo pongo mucho peso de ese lado, obviamente voy a tener un derrumbe. Tampoco debe ser así. Tampoco debe ser así. Y a veces así andamos, incompletos. Y somos las personas más lindas, y somos las personas bien intencionadas, pero nada más no podemos avanzar porque tenemos deficiencias en nuestra comprensión del reino de Dios. Y ese era el problema de ellos. Ese era el problema de ellos. Y vimos la semana pasada, vamos a regresar a la primera. Vimos la semana pasada las 3 primeras, y hoy vamos a ver todas las demás. En el arrepentimiento de obras muertas aprendimos que hay 2 formas de traducir esta frase. Puede decirse el arrepentimiento de obras de muerte, obras pecaminosas, y el arrepentimiento de obras muertas, obras vanas. La religiosidad, las buenas intenciones, la tradicionalidad, son obras vanas que no van a salvarnos. Y vimos que el arrepentimiento, no nos arrepentimos de algo que hicimos necesariamente. En el verdadero arrepentimiento nos arrepentimos de lo que somos. O sea que el verdadero arrepentimiento en realidad es la abdicación del trono de su corazón. Usted abdica al trono. Es diferente, porque en el remordimiento, en el arrepentimiento mundano, ¿qué hacemos? Me siento mal porque robé, aquí está el fruto. Me siento mal porque mentí, aquí está el fruto. Me siento mal porque forniqué, aquí está el fruto. Entonces yo me arrepiento de esto, me arrepiento de esto y me arrepiento de esto. La pregunta es, ¿qué produce eso? Quito esto ya. Y al rato vuelve a salir. Vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no se trata tanto de el pecado, sino de quién peca. Ese es el problema.
El pecado es una acción, pero ¿quién peca? Es el problema. Usted puede quitar todos los frutos del árbol, pero el que peca está todavía allá. Y al rato ya lo volvió a ejecutar. Y no importa que lo encerremos en un monasterio, en un desierto, va a buscar la forma de pecar. Porque el problema no es tanto el fruto, el problema es la raíz. Y es un falso arrepentimiento, arrepentirnos de los frutitos, maquillar nuestra vida, ponerle maquillaje nada más, cubrir las cosas, parecernos a la higuera estéril que estaba frondosa, hermosa, pero sin fruto, y fue desechada. Entonces, en el verdadero arrepentimiento, no tanto me arrepiento de lo que hice, sino de quién lo hizo. No me arrepiento de lo que hago, no tanto de eso, sí me arrepiento de eso también, pero de la esencia de la persona que soy. Yo soy el que miente, yo soy el que fornica, yo soy el que peca, yo soy el problema, soy yo el problema. Es lo que dijo David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Y el hijo pródigo dijo, he pecado, yo lo hice. No me orillaron, no me quedó otra alternativa, no, yo lo hice, lo preparé, lo planeé, lo medité, lo ejecuté, nadie me obligó, busqué la forma de hacerlo. Entonces, en el verdadero arrepentimiento solamente puede venir por la influencia del Espíritu Santo, cuando la ley de Dios y el Espíritu Santo me muestran mi realidad, y entonces usted aborrece con todo su corazón la persona que es, y usted abdica al trono, porque usted odia a esa persona que ha gobernado su vida, y entiende que su peor enemigo es el que está en el trono. No es Satanás, él es su enemigo, sí lo es, pero no es el peor, porque Satanás no le puede obligar a pecar. Le puede tentar, le puede engañar, pero uno es el que peca. Entonces, en el verdadero arrepentimiento, uno abdica al trono de su corazón. Dice, ya, soy la persona más desleal, más interesada, egoísta, manipuladora que existe. Odio la persona que soy. Padre, me rindo, bajo del trono de mi corazón. Ya no quiero manipular a Dios, ya no quiero manipular a los demás, ya no quiero torcer la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga según mi conveniencia. No, abdico al trono. El verdadero arrepentimiento es un aborrecimiento de uno mismo. Es eso el verdadero arrepentimiento. Y no es un evento aislado que sucedió hace 5 años, hace 10 años. Cuando tenemos ese evento profundo de arrepentimiento, a partir de allá entramos a un estado continuo, a una vida continua de arrepentimiento. Y en el momento que entendemos que hemos pecado, buscamos nuevamente la gracia de Dios para que nos limpie de pecado. Y ahí estamos siempre cuidando no decir algo indebido, cuidando no mirar algo indebido, cuidando no participar en un chisme, cuidando, porque ya somos sensibles, ya estamos abajo del trono de nuestro corazón y preocupándonos por nuestra santidad. Solo un verdadero arrepentido puede entrar a procesos de discipulado. Hebreos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios están después de esto. Imagínense a Dios bendiciendo al hombre viejo, ambicioso, egoísta, vanaglorioso, narcisista. Dios bendiciendo al hombre viejo, ¿no?
Hay que bajar del trono para que los tiempos de refrigerio lleguen. Hay que bajar del trono. Todo el patrimonio de Dios, las promesas de Dios, son herencia del hombre nuevo, no del viejo. El viejo tiene que bajar. El viejo tiene que salir, tiene que morir. Hablamos del orden hebreo, el orden gentil. Nosotros por lo general primero tenemos este pilar y luego este. Esta es la salvación. Una persona que confiesa a Jesús como Señor y Salvador es salva. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero muchas veces los que han recibido salvación no han bajado del trono y no pueden ver la gloria de Dios. Son salvos, son hijos, pero como si no fueran hijos. Viven mal todavía. Y uno dice, ¿por qué si ya voy a la iglesia? ¿Por qué si ya fui al encuentro? ¿Por qué si ya pasé fundamentos? ¿Por qué? Porque sigues en el trono. Entonces hay que bajar del trono. El arrepentimiento es la abdicación del trono. Para mayor profundidad, libro Fundamentos 1, capítulo 4. 5, perdón, capítulo 5. Para mayor profundidad, libro Fundamentos 1, capítulo 4. Para mayor profundidad, libro Fundamentos 1, capítulo 6. Para mayor profundidad. ¿Qué es entonces el bautizo? El funeral de este. Es el funeral de este. ¿A quién sepultamos en el bautizo? A su peor enemigo. A la persona enviciada, a la persona manipuladora, convenenciera, egoísta, completamente apartada de Dios. En el arrepentimiento lo destronamos. En la fe en Dios la matamos, morimos. Y en el bautismo en agua la sepultamos. Es la circuncisión. ¿Y qué sucede aquí en la fe? Estos dos eventos se unen con un evento tremendamente importante en lo espiritual sucedido en la cruz de Cristo hace 2000 años. Porque si Cristo no hubiese ido a la cruz, olvídese de esto, es imposible. Cristo pone la base, el cimiento, pero aún lo que hizo Cristo no tiene validez para usted sin la fe. O sea que estos dos elementos tienen que estar presentes. El sacrificio de Cristo hace 2000 años y la fe suya hoy. Porque Cristo murió por nosotros hace 2000 años y su muerte fue completa, suficiente y perfecta para perdonar los pecados de todos. Pero ¿qué pasa si alguien no cree? No le aplica, ese beneficio no le aplica. Entonces en la fe nosotros aplicamos, adjudicamos lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz. Aunque no lo entendamos, aunque no tengamos la revelación, lo adjudicamos. Ahora, si adjudicamos, pero no entendemos, no lo vivimos, aunque lo tengamos. Por eso muchas cosas que usted le pide al Señor, ya las tiene, pero no las ha entendido, no las vive. Usted le ha dicho al Señor, hazme santo, libérame del pecado. Eso ya pasó, pero no lo ha entendido. Como no lo ha entendido, no lo experimenta. Como no lo experimenta, piensa que no lo tiene, pero sí lo tiene. Si usted está bautizado, usted ya es libre del pecado, bautizado en agua. Porque Cristo llevó a la cruz mi maldición, mi pecado, mi enfermedad, mi vergüenza,
la mala imagen que yo tenía, todos mis complejos y culpas las llevó Jesús a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más importante que llevó Jesús a la cruz fue a mí. A mí. Cristo me mató en la cruz, me representó y me mató en la cruz. Hace 2000 años, antes que yo naciera, yo ya había muerto. Pero no fue efectivo en mi vida hasta que creí en Jesús. Yo creí en Jesús en 1995, en junio de 1995, pero Jesús me llevó a la cruz en el año 33, siglo primero. Lo que Jesús hizo por mí en la cruz no aplicó durante 21 años en mi vida. Y cuando yo acepté a Jesús a la edad de 21 años, lo que Él hizo en la cruz 2000 años atrás, aplicó el Espíritu Santo, lo aplicó a mi vida. Y ahora yo verdaderamente he muerto al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, es tiempo pasado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí está hablando de un hecho consumado. No está hablando de algo que si te portas bien te toca. No, está hablando de algo que ya sucedió por aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero yo no lo viví, aunque lo recibí, yo no lo entendí y entonces no lo viví. Y Padre, ayúdame, quiero ser libre, reprendo este pecado, hecho fuera. Y Jesús te dice, bueno, sigue orando otra década, pero yo te hice libre. Es hasta que lo entendemos, que experimentamos la libertad y nos damos cuenta que sucedió acá. Sucedió acá. Y cuando yo me bauticé, yo no tenía todo el entendimiento que tengo ahora del bautizo. Pero no quiere decir que no pasó lo que la Biblia dice que pasa en el bautizo, la circuncisión espiritual. Salí del Egipto espiritual y entré al Canaán espiritual. Cruzamos el Mar Rojo, lo dice el apóstol Pedro, y también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, para echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, también el puerco. En el bautizo ¿sucedió? Sí. ¿Lo experimentamos? No, porque no lo hemos entendido, porque estamos faltos en ese set de doctrinas cardinales, estamos faltos de entendimiento y entonces no vivimos lo que ya somos. Por eso gran parte del discipulado tiene que ver con la renovación de la mente. La renovación de la mente es alinearnos a lo que ya somos en Cristo. ¿Qué es lo que dice Colosenses? Ustedes están completos en Él. Ay, pero a mí me falta mi novio, quiero mi novio. Estás completa, hermana. Claro, si Dios te da tu novio, gloria a Dios. Si no estás casada. Pero entonces estamos pensando que nos falta esto, nos falta lo otro. Ay, yo necesito, no, pégame, pero no me dejes. Y entonces estamos necesitando muletas artificiales, que cosas nos sostengan el alma para sentirnos bien, cuando la Biblia declara que ya estamos completos. ¿Cuál es el problema? ¿Falló el evangelio? ¿Falló la palabra? No, usted no lo ha entendido. Eso es lo que pasa. Es lo que dice en el capítulo 5, antes de leer el pasaje que leímos, el escritor de Hebreos les reprende y les dice, tengo mucho que decirles y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. No estudian la palabra, no escudriñan, no profundizan, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tiene necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los principios, primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces es una exhortación. Es una exhortación que está siendo
el escritor de Hebreos, para que nosotros entendamos que para crecer tenemos que, como dice este proverbio, tenemos que labrar nuestras columnas. Tenemos que afianzar nuestras columnas. ¿Qué pasó en mi vida, en mi experiencia personal? Conocí a Cristo en junio del año 95, fui bautizado en agosto del año 95. Sí experimenté, por supuesto, un arrepentimiento, pero un arrepentimiento profundo, con quebrantamiento y mocos y lágrimas, profundo, vino hasta un año después. ¿Y qué pasó después de ese arrepentimiento? El orden mío fue así: primero esto, luego esto, luego esto. Inmediatamente después de esto, bautismo en el Espíritu. Nuevamente, Dios no va a ungir al hombre viejo. Dios no va a darle poder al hombre egoísta, carnal. Entonces es muchísimo más fácil el bautismo en el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos una profundidad en el arrepentimiento, cuando buscamos con profundidad a Dios y uno experimenta la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso le dijo Jesús a finales de Lucas, le dijo Jesús a sus discípulos: quédense en Jerusalén, quédense hasta que sean embestidos de poder desde lo alto. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para lo demás. No hagan nada todavía. Necesitan la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dense cuenta que Dios no solamente resuelve el problema del pecado. Tenemos un problema del pecado, una barrera de pecado que no podemos acceder a Dios. Pero nosotros pensamos que el evangelio se limita a quitar esta barrera. Cristo murió en la cruz, entonces ya no está esta barrera. Pero ¿qué pasa si Dios, hermanos, quita esta barrera, pero sigue el hombre viejo gobernando? Aunque ya se me perdonaron mis pecados, yo sigo produciendo nuevos pecados. Entonces Dios no solamente soluciona el problema de la deuda por el pecado, también soluciona el problema del hombre viejo. Lo mata en la cruz hace 2000 años, se hace efectivo para mí en el momento en que acepto a Cristo y lo sepulto y soy circuncidado en el bautismo en agua. El bautismo en agua tiene un doble tratamiento. Trata con la parte antigua, circuncidándola y dejándola en el fondo del mar, y trata con la parte nueva. El bautismo en agua es es donde emerge el hombre nuevo. Por eso ustedes vieron que muchos, cuando salían de las aguas, también eran llenados con el Espíritu Santo. Uno sale de las aguas y es bautizado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una promesa para el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Es una promesa para el hombre nuevo, no es una promesa para el hombre antiguo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos estas enseñanzas medio, estamos arrastrando, estamos un bagaje de Egipto, y entonces no tenemos una vida cristiana completa. Cojeamos, nos arrastramos, avanzamos 1 centímetro cada año y estamos siempre tropezándonos con la misma piedra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que labrar nuestras columnas. Tenemos que cimentarnos en la fe. Tenemos que renovar nuestra mente para poder ver lo que ya somos en Cristo y caminar en eso. Y vivir en la vida nueva que Cristo nos ha dado, no porque sea la soberanía de Dios que me lo va a dar algún día, no, sino que ya me lo dio, pero no lo he vivido porque no lo he entendido. Mis ojos no han sido abiertos a esa verdad. Y entonces
el bautismo en agua trata con el hombre viejo en la parte negativa, sepultando al hombre viejo, y trata con la parte positiva, haciendo emerger al hombre nuevo para que sea bautizado con poder. Porque el hombre nuevo va a ser humilde. El hombre nuevo va a ser prudente. El hombre nuevo no va a cobrar para hacer liberaciones. El hombre nuevo no va a sacar provecho de la unción que tiene, porque el hombre nuevo es un hombre que ya está arrepentido, que ya está cojeando como Jacob. Algo dentro de sí mismo se ha quebrado. Ya no está esa altivez, ya no está esa soberbia, ya no es contumaz, ahora es humilde. Y entonces viene el manto. Ahí es donde viene el manto del Señor. Y acá empieza el ministerio. Aquí empieza el ministerio. No hay ministerio antes de esto. Por eso Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, no se muevan. Ah, pero tú nos dijiste que íbamos al mundo. Quédate en Jerusalén. Sí, pero los perdidos, yo quiero. Quédate en Jerusalén. ¿Por qué? Necesitas esto. Necesitas poder desde lo alto, para que puedas dar testimonio de mí, porque no vas a predicar una filosofía, una ideología, tus buenas ideas, no. Vas a hablar con base en mi palabra de tu experiencia personal conmigo. Un testigo es alguien que estuvo allá cuando pasó. Si hay un accidente ahí en el periférico y uno pasa, uno como que especula, no dice: a ver, el coche blanco tuvo la culpa, no el rojo. Pero no estuviste allá. Y ya cuando se ven las cámaras, entonces, el rojo tuvo la culpa. Yo estuve allá. Entonces no estamos predicando una filosofía, una ideología. Bueno, pues así nos imaginamos que es. No, yo le conozco. He vivido con Cristo, camino con Jesús. Esta mañana hablé con Él. Ha salvado mi vida, ha limpiado mi vida, ha transformado mi corazón. Doy testimonio de su poder, porque yo estaba ciego y ahora puedo ver. Ahora entiendo, ahora comprendo lo que antes era como una bestia, era como una mula. Ahora puedo ver. De oídas le había oído, pero ahora mis ojos te ven. Damos testimonio, somos testigos oculares, presenciales. No predicamos una idea, no predicamos algo que pensamos que así es. Predicamos a alguien que conocemos de primera mano, conocemos por experiencia personal. Y el bautismo en el Espíritu Santo nos proporciona esa experiencia personal. Antes del bautismo en el Espíritu Santo, somos hombres redimidos, sí, pero naturales. Antes de la salvación somos hombres naturales perdidos. Después de la salvación somos hombres naturales redimidos. Pero después del bautismo nos volvemos hombres espirituales. Nuestra conexión con el reino de Dios es profunda. Tenemos revelación. Hay un motor en nosotros. Ay, ¿cómo le hace la pastora todo el día en la casa hogar? ¿Cómo le hace? Bueno, tiene un motor. Tiene un suministro constante en su vida, que es el Espíritu Santo. Nadie en su juicio, en su sano juicio, haría lo que ella hace. Nadie podría dar tu tiempo, dar tu dinero, invertir esto, invertir lo otro, pasar. ¿Por qué? Por sentirte mal, preocupada todo el tiempo, resolviendo problemas. ¿Qué está detrás de eso? El Espíritu Santo está detrás de eso.
Jesús sabe que nosotros vamos a ser muy limitados en nuestro servicio a Dios si no tenemos esto. Tenemos que buscarlo. Víctor Richard decía: si mandamos misioneros al campo misionero sin el bautismo en el Espíritu Santo, estamos enviando soldados sin armas. Ahí les va a esperar un ejército con metralletas, cañones y bombas. Y nosotros enviamos a nuestros misioneros con folletitos. Tiene que haber poder. Tiene que haber una unción, los dones del Espíritu Santo para nuestro servicio a Dios. Entonces, cuando nosotros hemos abdicado al trono, tenemos la salvación, hemos sepultado nuestra naturaleza, ahora vivimos en el hombre nuevo, y es este hombre nuevo que resurge de las aguas el que es embestido de poder, no el viejo, es el nuevo. Entonces viene el quinto pilar. El ministerio, el liderazgo. Miren dónde llega el quinto pilar. Qué fuerte es que grandes hombres de Dios caen, se van con otra mujer, tienen problemas con drogas y todo. ¿Por qué? Porque están deficientes en lo anterior. Claro, crecieron en su don, crecieron en su capacidad para predicar o hacer otras cosas, pero están incompletos, están faltos. Entonces la quinta columna es el ministerio. Leo para ustedes 1 Timoteo 5:22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en este pasaje: no impongas con ligereza las manos. ¿Por qué? Porque hay 4 modalidades de imposición de manos. Número 1, para bendecir se imponen las manos. Número 2, para sanar enfermos se imponen las manos. Y número 3, para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo se imponen las manos. Pero número 4, se imponen las manos para impartir autoridad. Y es a esta modalidad a la que se refiere el apóstol en este pasaje. No está diciendo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, digo, no ores por bendición a cualquiera, no ores por sanidad a cualquiera. No está diciendo eso. Está diciendo: no me levantes a un líder con ligereza. No cases cualquier pareja. No ordenes cualquier ministro. No envíes a cualquier Timoteo. No hagas estas cosas con ligereza, porque una vez que impartes esa autoridad, ya no la puedes recoger. Y dice la Biblia que Samuel lloró a Saúl el resto de su vida porque fue un mal líder el rey Saúl. También el apóstol Pablo habla de Timoteo cuando dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Este don se refiere a la impartición que recibió Timoteo de parte del presbiterio, una imposición de manos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Vamos a la gráfica nuevamente. ¿A qué se está refiriendo el quinto pilar? A la habilitación que recibimos de la iglesia para el ministerio. ¿Cuándo recibimos esto? Cuando todo esto está presente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego viene el ministerio. Luego viene el ministerio. Los líderes, los ministros, los pastores necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a cansarnos, vamos a fastidiarnos, vamos a terminar amargados, vamos a terminar resentidos con la gente. A este muchacho yo le di todo, lo pasé a buscar, le pagué su encuentro y mira ahora me está dejando, habla mal de mí. Los líderes necesitamos ser alimentados y suministrados, no del amor de la gente, sino del amor, de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y luego por eso estamos todos resentidos, amargados. Ya no creo en la iglesia, me voy. ¿Por qué? Porque está en la carnota el líder. Está en la carne, está ministrando en la carne, está dando en la carne. Y no tiene ese suministro del Espíritu Santo. El sexto pilar es la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar mi vida? ¿Por qué? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras y no hay resurrección de los muertos, ¿de qué me aprovecha? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, el sexto pilar nos proporciona el por qué. ¿Por qué voy a servir a Cristo en el ministerio? Ya me habilitaron en el ministerio. ¿Por qué voy a servir a Cristo en personas que tal vez me van a traicionar? ¿Por qué voy a ir a las misiones a ensuciarme los zapatos cuando tengo una casa con una habitación de aire acondicionado? ¿Por qué voy a ir a la casa hogar para que me estén insultando y me estén diciendo cosas? Entonces, el porqué del ministerio no es la gente, el porqué del ministerio es el sexto pilar. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque esta vida no es la definitiva. Porque esta vida es un barco que se está hundiendo y queremos una mejor resurrección como los grandes hombres de la fe en Hebreos 11. Esta es la abdicación al trono de tu corazón. Renuncias al trono de tu corazón. Te apegas a toda la herencia que Cristo ganó en la cruz por ti. Adjudicas la salvación que Dios ganó con Cristo por ti en la cruz. Tu funeral, la sepultura de tu hombre viejo para que no se levante nunca más. El empoderamiento no del hombre viejo, sino del hombre nuevo. La habilitación para el liderazgo. Ahora voy a servir a Cristo. Y el por qué voy a dar mi vida. ¿Por qué voy a ir a las naciones? ¿Por qué voy a ensuciarme los zapatos y las manos? ¿Por qué voy a predicar? ¿Por qué voy a ir a Canacín a predicar? ¿Por qué voy a ir a un anexo si hay mucho calor allá y hay gente que no me agrada? ¿Por qué? La respuesta del por qué es la resurrección de los muertos. Si no está ese pilar, si este no está presente, están presentes todos estos, este no está presente, soy un lidercillo. Soy un lidercillo con título. Soy una persona que nada más tiene un cargo, una posición, pero no estoy interesado en el perdido, no estoy interesado en la eternidad. Entonces, este pilar va a proporcionarme la preocupación por el perdido, la preocupación por mi familia, por mis hijos. Y eso nos proporciona el sexto pilar. Y cuando no está presente ese sexto pilar, vivimos solamente para nosotros. Somos cristianos, sí. Amamos a Jesús, sí. Hablamos en lengua, sí. Medio tengo célula porque ahí los medio atiendo, ¿no? Pero no estoy interesado en salir de mi esfera de comodidad. Solo vivo para mí. Solo hago aquellas cosas que resultan en un beneficio personal. Porque no está en mí la conciencia, en mis decisiones, en mi forma de vida, no está
el rudimento que me va a proporcionar esa influencia para que en mí esté la conciencia de que esta vida no es la definitiva, sino que hay una vida mejor después de esta, y que el nivel de gloria de resurrección en la siguiente vida depende de lo que yo haga en esta vida. Es lo que dijo el apóstol Juan cuando dijo: vi los cielos abiertos y escuché una voz que me dijo: ven acá. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgadas las personas que estaban en los libros conforme a sus obras. Ay, la salvación es por obras. Sí, la salvación es por obras, pero la resurrección sí que lo es. El galardonamiento sí que tiene que ver con el nivel de entrega que tenemos y con la forma que predicamos, ganamos almas, hacemos discípulos, educamos a nuestros hijos, llevamos nuestro matrimonio y un largo etcétera. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando está presente ese pilar. Cuando está presente ese pilar. Así que el sexto pilar nos proporciona el por qué. A ver, pastor, ¿por qué tú quieres que seamos líderes y ya me estás mandando una colonia fea? ¿Por qué? No, no quiero que otro que sea. Oye, hermano, pero tú, no. No hay ese pilar. No hay una conciencia de que esta vida no es la definitiva. Y entonces solamente vivimos para hoy. Si no está este pilar, solo vivimos para hoy. Si somos cristianos, somos hermanos, cantamos lindo, remolineamos, sí, servimos, agarramos el rastrillo de vez en cuando, pero no vivimos para lo eterno. No vivimos solo para hoy. Y el último pilar, el juicio eterno. ¿Qué nos proporciona el último pilar, hermanos? ¿Qué nos proporciona el último pilar? Temor nos proporciona. Un temor santo, un temor reverente. Nos proporciona el deseo de agradar a nuestro Padre. Y ahí podemos, en los dos últimos pilares, podemos estudiarlo en el libro de Fundamentos 1, capítulo 12. Fundamentos 1, capítulo 12, Fundamentos 1, capítulo 12, libro La Gran Comisión Organizada, capítulos 1 al 4, Bautismo en el Espíritu, Fundamentos 2, capítulos 1 al 4, ahí tiene todo. Ahí no me vaya a echar la culpa a mí, ahí tiene todo. Que solo pasó por pasar, eso es otra cosa. Ay, haz el examen aquí en la combi haz la tarea, ahí está. Soy niño bueno. Tenemos que profundizar. El último pilar nos proporciona el temor de Dios. En el último pilar estudiamos escatología, el final de los tiempos, y también estudiamos una doctrina sepultada por siglos que hay que desempolvarla, limpiarla, quitarle el polvo, y es la doctrina del infierno, el juicio eterno. Si no estudiamos estas doctrinas, vamos a vivir sin ese pilar y no vamos a tener temor. Vamos a decir: no, pues el Señor, la gracia, la misericordia me cubre. Y no vamos a tener ese cuidado. La escatología nos proporciona la sobriedad espiritual. Termino con este versículo que aprendemos de memoria en Fundamentos, 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El último pilar, el estudio escatológico, el estudio del infierno, las características de la condenación eterna, nos van a proporcionar sobriedad. ¿Qué es lo opuesto a la sobriedad? La embriaguez, ¿no?
la fiesta, yupi. Y la sobriedad es cuando estamos conscientes. No durmamos como los demás. Velemos. Estoy despierto en la noche. Los demás están en la fiesta, están viviendo sus vidas, no están considerando el juicio eterno. Están viviendo como comamos y bebamos que mañana moriremos. No están ignorando una verdad que un día van a tener que enfrentar. Pero yo tengo esa revelación, conozco esa doctrina. Y entonces hay un temor. Ya no hay comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces educamos a nuestros hijos. Y entonces nos preocupamos por el hermano que está pecando. Y entonces nos preocupamos por el perdido, por nuestro familiar que no tiene a Cristo. Eso nos proporciona el séptimo pilar. Nos proporciona sobriedad. Nos despierta a una realidad que, como el avestruz, preferimos ignorar, meter nuestra cabeza, aunque venga una estampida de rinocerontes. Ay, no, meto mi cabeza en el hueco para ignorar una verdad que tengo que enfrentar. Este set de doctrinas va a proporcionarnos el fundamento de la vida cristiana completa. Podemos ver ese tipo de vida en el apóstol Pablo, en el apóstol Juan, que entendieron que la vida en esta tierra no tiene ningún glamour, ningún brillo, ninguna gloria. Y entonces ellos dieron su vida. Pon la gráfica nuevamente. La iglesia moderna carece de estos pilares. Hoy ya no hay habilitación al liderazgo, cualquiera haga lo que quiera. No se le da mucha importancia al Espíritu Santo, al arrepentimiento, no queremos incomodar, no se tocan estos temas en lo absoluto. ¿Y qué es lo que pasa? Que podríamos caer en el error de estar pensando que estamos bien cuando no estamos bien. Dice la Biblia en Hechos, cuando estaba hablando el apóstol Pablo con Félix, con el gobernador, y Pablo le habló de la fe. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ya me lo quiero ser cristiano! Pero dice la Biblia, cuando Pablo disertó del juicio eterno, Félix se asustó y lo sacó. Vete. Luego te mando a llevar. Se espantó. ¿Por qué? Su conciencia fue despertado, fue confrontado con una realidad que él prefiere ignorar. Y el mundo entero, hermanos, ama la mentira, la aman y la abrazan y besan la mentira y odian la verdad. Odian la verdad porque la verdad es incómoda, porque la verdad no es humanista, la verdad no es progresista. Entonces ellos odian la verdad, prefieren la mentira porque es dulce. Soy hombre, me autopercibo mujer, quiero que me digas ella. No es la verdad, pero eso quiero que me digas, porque si me dices otra cosa, me estás discriminando. Entonces odian la verdad, abrazan la mentira. No digas aborto, di salud sexual y reproductiva, salud integral, interrupción asistida del embarazo. Ese es nada más lindo. Y el mundo está maquillando. Es como el descarrilamiento del Tren Maya, ¿no? No digas descarrilamiento, no lo digas. Di interrupción del flujo de vía. ¡Ay, qué tremendo! ¡Cuánta sabiduría!
Amemos la verdad, aunque no nos favorezca. Lo hubiese hecho así. Y vamos a andar en la luz. A mí tampoco a veces me favorece la verdad, pero tengo que aceptarla. Y me duele, pero es mejor que la amemos aunque no nos favorezca a veces. Amemos la verdad. Y vamos a labrar nuestras 7 columnas. Quiero que nos pongamos de pie todos y vamos a mirar esta gráfica. Vamos a mirar esta gráfica. Los de la mitad del auditorio para... no, ahí no hay. Vamos a mirar esta gráfica. Y vamos a cada uno en su corazón, en su conciencia. Vamos a ver qué hace falta en mi vida. ¿Qué necesito reforzar en mi vida? A lo mejor no he estudiado nada de escatología, por eso el juicio eterno no me interesa tanto. No quiero salir de mi comodidad porque no tengo este pilar. ¿Qué nos hace falta? Pero piense en usted, no esté pensando, mira, ojalá que lo esté viendo fulanita, ojalá. No, usted piense en usted. Porque todos necesitamos, incluyéndome a mí, necesitamos labrar nuestras 7 columnas, profundizar, integrar a nuestra alma estos rudimentos que operan en segundo plano y que van a influenciar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, van a influenciar nuestra vida. La manera en que educamos a nuestros hijos va a ser influenciada por estos 7 pilares. Para los solteros, elegir a la persona con quien se van a casar va a ser influenciada por estos 7 pilares. ¿Cuántos solteros dicen amén? Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué? Cuando tenemos estos 7 pilares, no vamos a escoger a cualquier menso que se atraviese a cualquier cara bonita o a cualquier falda que se menea de un lado a otro. Vamos a ser personas que van a escoger sus amistades, escoger los lugares que frecuentan, escoger la música que escuchan, escoger los libros que leen, escoger las decisiones que toman. Nuestras decisiones van a estar influenciadas, van a estar afectadas por estos 7 pilares. Y entonces, como dice el proverbio, seremos sabios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Por eso el escritor de Hebreo dice: no hablemos de crecimiento, repárenme primero esto. Repárenme primero esto. Necesitamos reparar esto para ir adelante, para ir a lo que sigue. Para ir a lo que sigue. ¿Cuál te hace falta? ¿Qué columna hace falta en nuestra vida? Vamos a pedirle a nuestro Padre que su Espíritu Santo y su palabra suministren estos rudimentos. Cierre sus ojos. Padre, reconocemos esta mañana que estamos faltos. En nuestra vida hay carencias de revelación. Padre, hay muchas veces los rudimentos de este mundo siguen afectando nuestra vida, nuestras decisiones.